¿Sabías que existen incendios tan intensos que han arrasado ciudades enteras en cuestión de horas? ¿Te imaginas un fuego tan feroz que el cielo se torne rojo y la gente tenga que huir sin saber si logrará sobrevivir? A lo largo de la historia han ocurrido incendios forestales que no solo han destruido millones de hectáreas, sino que han cambiado el rumbo de regiones enteras. Hoy te llevaré a través de los incendios más devastadores que el mundo ha presenciado, desde bosques ardiendo sin control hasta ciudades consumidas por las llamas en una noche. Quédate hasta el final porque conocerás un incendio tan destructivo que hasta hoy sigue dejando secuelas en la humanidad. Antes de comenzar, recuerda que tu apoyo es clave para que sigamos trayéndote este tipo de contenido. Dale like a este video, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas lo que viene. Además, dime en los comentarios, ¿cuál crees que ha sido el incendio más devastador de la historia? Ahora, prepárate, porque lo que estás a punto de ver te dejará sin palabras. A lo largo del tiempo, los incendios han sido una de las fuerzas más destructivas de la naturaleza. Algunos han sido causados por tormentas eléctricas, otros por descuidos humanos, y algunos incluso por conflictos bélicos. Pero lo que todos tienen en común es su poder para arrasar con todo a su paso. El gran incendio de Peshtigo, el infierno en la tierra. Corría el mes de octubre del año 1871. Mientras la ciudad de Chicago ardía en el famoso Gran Incendio de Chicago, otro fuego aún más mortal consumía miles de hectáreas en los bosques de Wisconsin y Michigan. Aunque la tragedia de Chicago, que destruyó gran parte de la ciudad, ha quedado en la memoria colectiva, un desastre aún más aterrador se desataba en Peshtigo, una pequeña comunidad situada a orillas del río Peshtigo, en el noreste de Wisconsin. El incendio de Peshtigo comenzó con pequeños fuegos dispersos en los bosques, algo común en la época. La madera era un recurso crucial, utilizado en la construcción, en la fabricación de muebles y como combustible. Además, el desmonte de tierras para la agricultura o la construcción se realizaba con fuego. Era una práctica habitual en las áreas rurales del norte de Estados Unidos. Pero lo que nadie anticipaba era que el clima extremo de ese otoño convertiría esos incendios en una tragedia de proporciones épicas. El día 8 de octubre de 1871 comenzó como cualquier otro en la región, pero el calor abrasador y los vientos fuertes de la temporada fueron los factores que provocaron un cambio radical. Un viento inusualmente fuerte, combinado con una sequedad extrema en la tierra, ayudó a propagar rápidamente las llamas. Lo que inicialmente parecía un incendio común se convirtió en un monstruo de fuego que avanzaba con una velocidad aterradora. En cuestión de minutos, lo que comenzó como un pequeño fuego forestal se transformó en un infierno incontrolable. Las llamas alcanzaron temperaturas tan altas que, según los testimonios de los pocos sobrevivientes, era imposible acercarse a ellas sin sentir un calor insoportable. Los testigos describieron tornados de fuego, fenómenos naturales tan aterradores que parecían sacados de una pesadilla. Esos tornados arrastraban no solo árboles y escombros, sino también personas, animales y casas enteras. Se decía que las llamas subían al cielo como columnas de fuego, y que el sonido del viento y el crujir de los árboles quemados era casi ensordecedor. Para la ciudad de Peshtigo, el desastre fue devastador. La pequeña comunidad de 1.700 habitantes fue completamente arrasada en cuestión de horas. Más de 1.200 personas perdieron la vida esa noche, aunque algunas estimaciones sugieren que el número real de víctimas podría haber sido aún mayor, ya que muchos cuerpos no fueron encontrados o quedaron reducidos a cenizas. El horror fue tal que los sobrevivientes quedaban irreconocibles, cubiertos de hollín y quemaduras, con la piel desollada y los ojos enrojecidos por el humo y el calor extremo. El fuego fue tan voraz que dejó cicatrices en el paisaje. El calor era tan intenso que la arena del suelo se fundió, creando una capa de vidrio derretido. Los sobrevivientes hablaban de la sensación de caminar sobre una superficie caliente, como si el suelo mismo estuviera ardiendo. La magnitud de la catástrofe no solo afectó a la vida humana, sino también a la flora y fauna de la región,
que quedó prácticamente despojada de vida. Lo más impresionante es que, a pesar de la magnitud de la tragedia, el incendio de Peshtigo fue casi ignorado en los medios de comunicación de la época. Mientras los periódicos de todo el país cubrían el incendio de Chicago, el desastre de Peshtigo pasó desapercibido. Fue solo en las décadas siguientes cuando se empezó a reconocer la magnitud del horror vivido en Peshtigo, y aún hoy muchos desconocen los detalles de esa tragedia. Peshtigo no fue el único incendio mortal en esa época. En el mismo día, el 8 de octubre de 1871, otro incendio devastador tuvo lugar en el estado de Michigan, conocido como el Gran Incendio de Michigan, que también cobró cientos de vidas y destruyó vastas áreas de terreno. Los incendios de ese octubre de 1871 no solo fueron trágicos por su alcance y la cantidad de víctimas, sino porque evidenciaron la fragilidad de las comunidades rurales frente a la fuerza descontrolada de la naturaleza. El legado del gran incendio de Peshtigo perdura hasta hoy como un recordatorio sombrío de la potencia destructiva de los incendios forestales, y cómo un pequeño cambio en las condiciones climáticas puede desencadenar un desastre que altere por completo la vida de miles de personas. Además, subraya la importancia de entender y respetar la naturaleza, así como la necesidad de desarrollar métodos más eficaces para prevenir y controlar los incendios en áreas vulnerables. A pesar de la tragedia, los sobrevivientes de Peshtigo demostraron una resiliencia impresionante. En los años posteriores al incendio, la comunidad comenzó a reconstruirse lentamente, pero siempre con la sombra del fuego en su memoria. Sin embargo, la tragedia de Peshtigo sigue siendo una lección en la historia de la humanidad. Un recordatorio de que la naturaleza puede ser impredecible y que la vida de los humanos está en una constante lucha contra sus fuerzas incontrolables. El incendio de Cloquet, una tragedia en Minnesota. En el año 1918, en medio de la Primera Guerra Mundial, la ciudad de Cloquet, en Minnesota, se vio envuelta en llamas. La combinación de sequías y vientos fuertes convirtió pequeños incendios en una catástrofe. El fuego avanzó con tal rapidez que la gente apenas tuvo tiempo de reaccionar. Muchos intentaron huir en sus automóviles, pero el humo era tan denso que algunos quedaron atrapados en la carretera. Más de 500 personas perdieron la vida y miles quedaron sin hogar. Las imágenes de la devastación eran impactantes. Casas reducidas a cenizas, autos calcinados y bosques enteros convertidos en desiertos de carbón. El incendio de Black Saturday. Australia en llamas. Australia es un país que ha sufrido incendios devastadores a lo largo de su historia, pero pocos comparables al incendio del Sábado Negro, ocurrido en el año 2009. Durante días, el país estuvo sumido en llamas. La combinación de temperaturas extremas, vientos violentos y una sequía prolongada creó la tormenta perfecta para el desastre. Se quemaron más de 400.000 hectáreas de bosque y murieron más de 170 personas. Los testimonios de los sobrevivientes son escalofriantes. Muchos describen el sonido del fuego como un rugido ensordecedor, mientras las llamas consumían todo a su alrededor en cuestión de segundos. Pero aún hay más. Algunos incendios no solo destruyeron ciudades, sino que marcaron a generaciones enteras. El incendio de Siberia, el infierno en el norte. Cuando pensamos en incendios forestales, es común imaginar climas cálidos y secos, donde el fuego puede propagarse fácilmente. ¿Pero qué pasa cuando las llamas consumen uno de los lugares más fríos del planeta? Siberia, una región que pasa gran parte del año cubierta de nieve y hielo, ha sido escenario de algunos de los incendios forestales más descomunales de la historia reciente. Uno de los eventos más impactantes ocurrió en el año 2015, cuando una ola de calor inusual y vientos intensos convirtieron los densos bosques de coníferas en un verdadero infierno. Más de 1 millón de hectáreas fueron consumidas por el fuego, afectando no solo a la flora y fauna, sino también a comunidades enteras que se vieron obligadas a evacuar sus hogares. El incendio se extendió con una rapidez aterradora debido a un fenómeno poco conocido: el fuego subterráneo.
A diferencia de otros incendios que se propagan por los árboles y la vegetación superficial, en Siberia el fuego también quema el suelo. ¿Por qué? Porque debajo de estos bosques se encuentra el permafrost, una capa de suelo congelado que, cuando comienza a descongelarse, libera grandes cantidades de metano y carbono atrapado por miles de años. Este gas altamente inflamable alimenta las llamas desde el subsuelo, creando incendios que pueden durar semanas, meses e incluso años. El humo generado por estos incendios fue tan denso que afectó la calidad del aire en ciudades ubicadas a miles de kilómetros de distancia. Moscú y otras grandes urbes de Rusia amanecieron con un cielo cubierto por una neblina espesa y tóxica. Los niveles de contaminación del aire alcanzaron cifras peligrosas, obligando a los ciudadanos a usar mascarillas y cerrar sus ventanas. Pero lo más alarmante es que este no fue un evento aislado. En los últimos años, los incendios en Siberia han aumentado tanto en frecuencia como en intensidad. En el año 2020, Rusia enfrentó uno de los veranos más calurosos jamás registrados, lo que provocó una nueva oleada de incendios que arrasó con más de 18 millones de hectáreas, una superficie mayor que la de algunos países enteros. Las imágenes satelitales mostraban enormes columnas de humo elevándose hasta la estratosfera, afectando el clima global y acelerando el derretimiento del hielo ártico. Científicos advirtieron que los incendios en Siberia están contribuyendo de manera significativa al calentamiento global, pues el carbono liberado por la quema del permafrost no solo contamina el aire, sino que también crea un efecto de retroalimentación. Más incendios significan más calentamiento, y más calentamiento significa más incendios. Otro aspecto impactante de estos incendios es su impacto en la fauna. Siberia es hogar de especies únicas como el tigre siberiano, el oso pardo y el reno, que dependen de los frondosos bosques para sobrevivir. Con cada incendio, su hábitat se reduce y su supervivencia se ve amenazada. En algunos casos, animales han sido encontrados completamente calcinados, mientras que otros, desesperados por escapar de las llamas, han terminado invadiendo pueblos y carreteras en busca de refugio. Las autoridades rusas han sido duramente criticadas por su respuesta a estos desastres. Muchos incendios han sido ignorados o dejados a su suerte porque se encuentran en zonas remotas y de difícil acceso. Sin embargo, lo que ocurre en Siberia no solo afecta a Rusia, sino a todo el planeta. Estos incendios han sido llamados los gigantes dormidos, porque, aunque parecen extinguirse con el tiempo, en realidad pueden quedar activos bajo tierra durante el invierno y reavivarse en verano. Es decir, el fuego nunca desaparece por completo. El futuro de los bosques siberianos es incierto. Si las temperaturas siguen aumentando y los incendios continúan con esta intensidad, podríamos estar presenciando un cambio irreversible en uno de los ecosistemas más importantes del mundo. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo para evitarlo? Los incendios en Siberia son un recordatorio de que el fuego no conoce fronteras ni estaciones. No importa qué tan frío o aislado sea un lugar, cuando el equilibrio natural se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras para toda la humanidad. El incendio del Amazonas. El pulmón del mundo en peligro. El Amazonas, la selva tropical más grande del planeta, es uno de los ecosistemas más vitales para la Tierra. Su inmensidad alberga millones de especies animales y vegetales, muchas de ellas aún desconocidas para la ciencia. Además, juega un papel crucial en la regulación del clima, absorbiendo enormes cantidades de dióxido de carbono y liberando oxígeno. Sin embargo, en los últimos años, el Amazonas se ha convertido en un campo de batalla donde las llamas han arrasado con su biodiversidad a una velocidad alarmante. Uno de los incendios más devastadores ocurrió en el año 2019, cuando el mundo observó con horror cómo las imágenes de la selva ardiendo inundaban las redes sociales y los noticieros. Miles de incendios consumieron más de 9 millones de hectáreas en Brasil, Bolivia y Paraguay, una superficie más grande que países enteros. Las nubes de humo eran tan densas que oscurecieron los cielos de ciudades a miles de kilómetros de distancia, como São Paulo. Pero lo más alarmante de estos incendios es que, a diferencia de los causados por rayos o eventos naturales,
La mayoría fueron provocados intencionalmente. Agricultores, ganaderos e industrias madereras utilizan el fuego como una herramienta para despejar tierras, expandiendo sus cultivos y la cría de ganado. La demanda mundial de carne de res, soja y otros productos agrícolas ha convertido a la selva en un objetivo constante de la deforestación. Las comunidades indígenas, guardianes ancestrales del Amazonas, han sido testigos de esta destrucción. Muchos han perdido sus tierras, su forma de vida e incluso sus hogares debido a la expansión de estos incendios. Líderes indígenas han denunciado que los incendios no solo son una amenaza ecológica, sino también una crisis humanitaria. El daño ecológico de estos incendios es incalculable. Millones de árboles, algunos con cientos de años de antigüedad, han sido reducidos a cenizas. Especies únicas han perdido su hábitat y muchas han muerto atrapadas en las llamas. Además, la quema de la selva libera grandes cantidades de carbono a la atmósfera, acelerando el calentamiento global y afectando los patrones climáticos en todo el mundo. Y aquí surge la pregunta más importante: ¿qué pasaría si el Amazonas desapareciera? Científicos advierten que la destrucción del Amazonas podría desencadenar un punto de no retorno. Sin suficiente selva para generar humedad, el ecosistema podría colapsar, convirtiéndose en una sabana árida, incapaz de sostener la vida. Esto no solo afectaría a Sudamérica, sino al equilibrio climático de todo el planeta. El Amazonas sigue en peligro. A pesar de los esfuerzos de organizaciones ambientales y gobiernos, los incendios continúan ocurriendo cada año. Mientras la demanda de recursos no disminuya y no se tomen medidas efectivas para proteger la selva, este desastre seguirá repitiéndose. Entonces, ¿es posible salvar el Amazonas? La respuesta es sí, pero requiere acción inmediata. Frenar la deforestación, exigir políticas ambientales más estrictas y promover el consumo responsable son solo algunas de las soluciones. El destino del pulmón del mundo depende de lo que hagamos hoy. A lo largo de la historia, el fuego ha sido una fuerza imparable. Desde los incendios de Peshtigo y Cloquet hasta los devastadores fuegos del Amazonas, hemos visto cómo las llamas pueden cambiar el destino de ciudades, países y hasta del planeta entero. Pero lo más inquietante es que muchos de estos incendios no fueron accidentes. La actividad humana ha sido la causa principal de la mayoría de estos desastres. La deforestación, la expansión agrícola y el descuido han convertido a los bosques en polvorines listos para arder con la menor chispa. Sin embargo, lo más aterrador no es el fuego en sí, sino la indiferencia. Cada año, millones de hectáreas de bosques se reducen a cenizas. Miles de especies pierden su hogar y la calidad del aire se deteriora. Pero, a pesar de ello, la destrucción continúa. La gran pregunta es: ¿estamos dispuestos a cambiar? ¿O seguiremos ignorando las señales hasta que sea demasiado tarde? Tú tienes el poder de hacer la diferencia. Compartiendo información, apoyando iniciativas ecológicas y exigiendo a los gobiernos y empresas que tomen medidas reales, podemos frenar esta tragedia antes de que sea irreversible. Dime en los comentarios, ¿crees que aún estamos a tiempo de salvar nuestros bosques? Si este video te impactó, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte al canal. Juntos podemos crear conciencia y evitar que la historia se repita. Nos vemos en el próximo video, donde exploraremos más eventos que marcaron al mundo.